Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículos 46 y 47, leemos: Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice la Biblia ya en Mateo 28:20 que el Señor nos manda a predicar el Evangelio, a ser discípulos. Pero aquí nos dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, el Señor añade. ¿Y por qué el Señor? Sencillamente la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. El único que nos convence de nuestro pecado es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo añade a la iglesia los que han de ser salvos. Pero nosotros tenemos la obligación de discipularlos, de enseñarles la palabra de Dios en una forma correcta, no con legalismos ni con nada que pueda alterar la sencillez de la palabra. Esa es nuestra obligación. Pero hay algo que me doy cuenta de que tenía el Señor Jesús y tenían los discípulos, y a nosotros nos hace falta bastante de eso. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, dice la Biblia que el Señor fue bautizado y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Luego más adelante dice que fue tomado por el Espíritu y llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Así que cuando él regresó del desierto, los milagros que sucedieron fueron muchísimos, porque él venía lleno del poder del Espíritu Santo. Y él atraía a la gente y le enseñaba la palabra. La gente llegaba a decir: nadie ha hablado como él. Entonces, qué bueno es saber que nosotros podemos también ser llenos. La Biblia nos muestra que el Señor les dijo también a los apóstoles que se estuvieran en Jerusalén, que dentro de no muchos días serían bautizados, recibirían la promesa, la cual el Padre había hablado por medio de Jesús. Y ellos estuvieron en el aposento alto, 10 días de ayuno, de búsqueda, de oración. Y yo sigo pensando que de los 500 que despidieron a Jesús, esos se metieron allí al aposento. Pero como la mayoría de personas, no muchos perseveraron. Solamente 120, podríamos decir que el 25% fue el que perseveró en la búsqueda del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, salieron disparados, porque habían recibido exactamente la misma unción que recibió el Señor Jesús. Y al recibir la misma unción, él o ellos salieron a hablar con denuedo, con tesón, capacitados por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros no tenemos ese mismo poder, ese mismo potencial que tenía el Señor Jesús o que tenían los discípulos? Porque es que nosotros no perseveramos en la búsqueda de la llenura del Señor. No perseveramos en la búsqueda del Espíritu Santo. O le decimos: ven, te necesito, por favor, ven sobre mí. Lléname, cambia mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu.
y haz que mi vida sea totalmente transformada por el poder de tu Espíritu Santo. Se lo decimos. Venimos a rogarle que nos llene. He estado pensando, ¿estamos listos para un avivamiento en nuestra iglesia? ¿Para un despertar? Y yo pienso algo. Creo que deberíamos prepararnos para eso. Si lo estamos esperando, deberíamos prepararnos. Y lo otro es que ¿qué importa a quién use el Señor? Lo importante es que Él sea glorificado. ¿Alguien de afuera? ¿Alguien de adentro? ¿Alguien de casa? Gloria a Dios, porque sea alguien de casa. Quizá aquel que menos pensamos, Dios lo puede llenar y levantarlo para que sea un hombre movido por el poder del Espíritu Santo, que imparta esa unción que Él va a traer para llenar a la iglesia y para que la iglesia empiece a prepararse y luego a ser discípulos. Porque mientras no busquemos la llenura del Espíritu Santo, Él no convencerá a nadie.